porcentaje más alto de este requerimiento de hierro y por lo tanto el exponerse a la deficiencia del mismo está en los primeros meses de la vida, está durante la adolescencia y está en el embarazo. Si teníamos en cuenta que el embarazo anteriormente era un evento más tardío en la población adulta, esto no estaba incluido dentro de la pediatría. Sin embargo, en los últimos años, por el incremento del embarazo adolescente, el embarazo también ha sido incluido dentro de la edad pediátrica. Por lo tanto, dentro de total de la edad pediátrica, incluido la niñez y la adolescencia, hemos cerrado este círculo de vida y dentro de este círculo de vida el riesgo de la anemia ferropénica. Otro de los temas que tenemos que tener en cuenta es que así como que hemos visto los momentos en que los requerimientos son más altos, aquí vamos a ver las características fisiológicas según el grupo de edad que determinan estas necesidades de hierro. Entonces, así tenemos, por ejemplo, que especialmente en el tercer trimestre del embarazo, incrementa en esa etapa el desarrollo y crecimiento fetal y por lo tanto aquí hay un incremento también de la masa globular, de los glóbulos rojos y también por lo tanto la necesidad de hierro en el componente hemoglobina. Eso continúa durante la infancia debido al incremento rápido también de la cantidad de glóbulos rojos luego que es suprimido el aporte materno y por supuesto el crecimiento durante la vida postnatal en el primer año de vida, donde es la parte más importante. Luego en la etapa preescolar y escolar este crecimiento, a pesar de ser más lento, necesita de la participación del hierro para algunas actividades especialmente de índole fisiológico cerebral. Y finalmente en la adolescencia hay una gran diferencia de acuerdo al sexo de la persona. Y ustedes saben aquí, por supuesto, que las mujeres son aquellas que se ven fisiológicamente más afectadas por la presencia de la menstruación. Y además ahora, como hablábamos del embarazo adolescente, por supuesto, la expansión del volumen sanguíneo dada en la adolescencia, acompañada de aquella que se da en el embarazo, hace pues que la cantidad de hemoglobina sea no solo en forma relativa, sino en forma efectiva, deficiente, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí viene la parte importante de tener en cuenta porque una mujer adolescente que no ha terminado todavía su crecimiento y sale embarazada, está más expuesta a ella misma a hacer anemia y por lo tanto exponer también al feto a mayor deficiencia de hierro. Estos requerimientos a los cuales ustedes pueden tener acceso en cualquiera de los libros de revisión, yo solamente quiero hacer un llamado de atención por un punto de corte interesante reportado dentro de las recomendaciones de la RDA, ¿no? Dentro de estas recomendaciones dadas para la cantidad de hierro, aquí hay un punto de corte entre los 7 y 12 meses que recomienda entre 5 a 11 miligramos por día. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque luego cuando ustedes vean en las terapéuticas que se ofrecen, van a ver que el punto de corte de 11 miligramos es el punto, clave, estratégico para decidir la cantidad de hierro a aumentar. Posteriormente, las necesidades de hierro en miligramos por día se hacen estables y se incrementan nuevamente en la adolescencia y, como vuelvo a repetir, más en el sexo femenino. Esta parte es para que más o menos recordemos el metabolismo del hierro. Estamos empezando por reconocer la cantidad necesaria y luego los momentos oportunos y ahora saber cuál es el metabolismo del hierro. ¿Por qué? Porque es interesante saber cuánto es de la producción endógena y exógena que va a ser responsable del mantenimiento de una cantidad suficiente de hierro para la actividad hematopoyética y también para la cantidad transportadora de oxígeno. Aquí solamente un punto importante haciendo referencia a lo que es ingesta de hierro. La ingesta de hierro, que es el aporte que se mueve más, porque el depósito es aquel que vamos a rescatar cuando ya no tengamos, es aquel que tiene que ir variándose cada día y es aquí donde, hablando de este momento de lactancia, estaríamos hablando de un aporte diario de 11 miligramos. Estos ingresan no solo pues, en un tipo de componente, sino en varias formas de componente. Por ejemplo, el hierro que viene dentro del componente hemo es aquel que se puede absorber en forma paracelular y es el que más rápidamente aporta moléculas de hierro que pudiéramos ingresar a través del enterocito para luego pasar a la bicirculación sanguínea. Por eso aquí la gran recomendación que ustedes van a escuchar luego, ¿por qué ofrecemos sangrecita? No ofrecemos sangrecita pues porque nos guste, sino porque sabemos que hay un componente hemo importante que puede ayudarse a este pase. El otro es el aporte de hierro en sus formas ferrosas o en sus formas férricas. Sea en la forma ferrosa férrica,
ambas van a tener una, la del hierro férrico que va a llegar en forma activa ya, y la del hierro ferroso que por la acción de la ferrirreductasa a nivel de las vellosidades intestinales, del enterocito, va a convertirla a forma ferrosa. Y en esta presencia de forma ferrosa viene otro hecho interesante, que es que para su absorción necesita de un transportador de metales divalentes. Eso es lo que significa el DMT1, porque también hay DMT2 y 3, pero dentro de los que se usa, el transportador de metales divalentes tipo 1 es aquel que favorece la absorción de hierro, pero también de otros metales. Y es por eso la recomendación de no tener que dar otros metales divalentes porque van a competir contra el hierro en la absorción a este nivel. Entonces, aquí, por ejemplo, no va a recomendar usted dar calcio más hierro juntos porque lo que está haciendo es una competitividad y ninguno de los dos se van a absorber óptimamente. Una vez que había pasado, ¿perdón? Doctor. Sí, le escucho. Ha dejado de compartir la pantalla, doctor, aproximadamente 1 minuto, ¿será? ¿Pero volvió? No, doctor, ahorita se ha dejado de compartir la pantalla, no se ve nada. A ver, disculpen, voy a volverlo a intentar. Ahora. Sí, doctor, ahora ya se ve. Ya, perdón, entonces me he pasado toda esta diapositiva, ¿no la vieron? No, doctor. Ya, a ver. Entonces, voy a ver un ratito. En esta explicación de la cantidad de hierro que recibían, ¿sí la notaron? Es así, doctor. Requerimientos de hierro. Ok, ya. En la explicación pero sí escuchaban mi voz, ¿correcto? Sí, doctor, sí se ha escuchado la voz. Entonces, en el gráfico, ahora sí ya lo están viendo, había hecho una explicación de la absorción del grupo M a través de difusión paracelular y les había dicho la acción de una enzima reductasa que convertía el ion la forma ferrosa a la forma férrica, que es la forma que se absorbía a través de un transportador de metales divalentes y que era competitivo. Y les señalaba que a este nivel el dar, por ejemplo, calcio y hierro podría ser una medida inadecuada porque desfavorecería la absorción de cualquiera de los dos. Una vez que este hierro ha ingresado al enterocito, este hierro se puede quedar en forma de depósito si es que las necesidades no son importantes en el cuerpo en forma de ferritina, o puede a través de la ferroportina, que es el transportador en la zona basal del enterocito, pasar hacia la circulación sanguínea. Y aquí hay un punto importante en este transportador porque aquí está la presencia de la hepestina que también favorece o desfavorece la absorción. Y está también la participación importantísima de una citoquina llamada epsidina, que es producida a nivel hepático, que va a ser inhibidor de la absorción. Quiere decir que niveles altos de epsidina limitan la absorción de hierro a través de la ferroportina y niveles bajos de epsidina favorecen su absorción. Entonces, esto es un paso importante que se logra superar. Si un paciente está en estado inflamatorio, por ejemplo, la epsidina está alta y por lo tanto limita la absorción. Si un paciente no está en estado inflamatorio y tiene deficiencias de hierro, la epsidina va a estar inhibida y por lo tanto vamos a tener alta capacidad de absorción. Una vez que el hierro es absorbido, puede pasar a través de los tejidos, especialmente al res, para entrar en la misma forma a depósito en la forma de ferritina, o puede ser eliminado a través de las deposiciones una vez que se descama el enterocito si es que no fue utilizado. Pero una vez que hemos visto esta etapa de la presencia del hierro para la conformación de hemoglobina y para hablar de deficiencia o no de hierro y por lo tanto anemia por deficiencia de hierro, debemos recordar que para pasar a tener una etapa clínica de deficiencia de hierro más anemia, tenemos un pase de 3 etapas. En la primera etapa, ¿qué es lo que pasa? Usamos los depósitos de hierro. En ese momento nosotros tenemos una ferritina que al usarla importantemente va a disminuir. Aquí el punto de corte de 12 nanogramos por mililitro está considerado en estado no inflamatorio. En una segunda etapa
y hay una eritropoiesis con deficiencia de hierro, o sea, hay una cantidad de glóbulos rojos que no está cargando una cantidad suficiente de hemoglobina, entonces hay una deficiencia de hierro. Pero, sin embargo, tenemos un incremento de las proteínas transportadoras como la transferrina y mantenemos todavía niveles de hemoglobina y hematocritos normales. Y en una tercera etapa superada, recién llegamos al estado de anemia ferropriva, donde ya hay deficiencia de hierro, por supuesto, pero también la analítica de hemoglobina y hematocrito están por debajo de los valores normales. Aquí tenemos esta anemia ferropénica. Aquí estamos hablando de la disminución de la ferritina en valores. Y aquí estamos poniendo por primera vez un componente que es la disminución de hierro, pero y el componente ferritina, pero cuando hay un proceso inflamatorio que se ha medido, por ejemplo, con una proteína de fase aguda, como es la PCR, donde tenemos un valor más de 3 miligramos por litro. Cuando tengamos un estado inflamatorio positivo y tengamos una ferritina que la queremos considerar como valor para entender si los depósitos son correctos, el valor ya no es 12, sino el valor es 30. ¿Correcto? Entonces, este va a ser el valor a usar. Pero un dato interesante que está puesto aquí en esta figura es que aquí vamos a tener dos condiciones. Vamos a tener la anemia por deficiencia de hierro, que es la etapa final, o la anemia ferropriva, y vamos a tener la deficiencia de hierro. Quiere decir, cuando todavía no hay anemia, pero ya tenemos deficiencia de hierro. O sea, hemos depletado los valores de ferritina. Y esto es lo que debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no solamente la anemia por deficiencia de hierro, sino la deficiencia de hierro per se sin anemia pueden ya estar afectando el desarrollo neurocognitivo o en otras condiciones funcionales sin tener todavía clínica de anemia ferropriva. Aquí pueden ustedes ver que este valor que se los había señalado de 30 para considerarlo en la infancia, debemos aumentarla a 70 cuando hablamos de escolares y adolescentes. Entonces, en la anemia por infancia, cuando tenemos estados inflamatorios, el valor es 30. Pero cuando estamos hablando de ya no de la primera infancia, sino estamos hablando de escolares o adolescentes, el punto de corte es 70. Y el otro tema, que es un tema de discusión, que debemos analizarlo y debemos señalarlo cada vez con un poquito más de interrogante, es los puntos de corte para definir anemia según los niveles de altitud. Y eso en nuestro país es sumamente importante porque nuestro país se caracteriza por tener grupos poblacionales a diferentes estratos sobre el nivel del mar. Entonces, este valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud y la Centro de Enfermedades de los Estados Unidos, ya de una antigüedad importante, ha recomendado estos puntos de corte que son los que seguimos utilizando hasta el momento. Sin embargo, ya hay varios estudios que nos dicen, un momento, no todo es anemia por deficiencia de hierro. Hay anemia inflamatoria, y muchos niños no son anémicos, sino que son adaptados al medio en el que viven y por lo tanto ese factor de corrección no es necesariamente el mismo. Esto es un punto que todavía está en el debate de la investigación. Hay cada vez apareciendo trabajos como la del doctor González y su equipo de trabajo de la Cayetano Heredia, que han hecho varias revisiones sobre anemia y altura, y en el cual ellos, al ver la presencia de ferritinas en valores normales en niños sin actividad inflamatoria, han recomendado que estos puntos de corte pudieran ser revisados. Y también hay otro grupo de trabajo sobre anemia inflamatoria, en el cual encuentran que este grupo de anemia inflamatoria sería importante dentro del contexto y podría estar representando más allá de un 20 a 30% y estaría dejando la anemia ferropénica en un valor entre 60 y 70% en nuestro país cuando nosotros lo estábamos considerando previamente mucho más alto. Entonces, este es un tema que todavía está en investigación, pero siendo la anemia ferropénica un problema de salud pública, debemos seguirla viendo en este contexto y por ahora estaríamos usando estos puntos de corte y las medidas preventivas que se recomiendan. Como les decía antes, no solamente tenemos que llegar a anemia, sino también ya la deficiencia de hierro puede ser suficiente para que nosotros veamos que hay cambios estructurales en el sistema nervioso central. Y estos autores que están señalados aquí en la parte inferior en trabajos de revisión importantes, ya han demostrado que el hierro
es esencial no solamente para el desarrollo estructural, sino también para el desarrollo funcional, como son la mielinización. Quiere decir, trabajan en la composición de la orden, en la zona y caminos a través de los cuales va a ir la orden, y finalmente en la función de las citoquinas o neuroquinas que son producidas para ir, desplazarse en el camino y cumplir sus funciones a nivel de cualquier parte del cuerpo humano. Entonces, está en las tres grandes funciones que tiene el sistema nervioso central. Y otro de los hechos que se ha observado es lo siguiente, y esto es lo más importante, que niños con deficiencia de hierro entre los 6 y 18 meses de vida, en el tiempo en cual estos estudios de investigación lo han evaluado, tienen la probabilidad de experimentar efectos persistentes en el funcionamiento cerebral en la vida adulta. ¿Qué quiere decir? Que si un niño fue anémico entre los 6 y 18 meses, pueden darle tratamiento luego cuando tenga 2 o 3 años y tener hemoglobinas normales, pero lo que le pasó en este tiempo ya no es recuperable y los efectos se van a ver hasta en la vida adulta. Eso lo podemos ver mejor en esta diapositiva, en la cual no solamente hablando por anemia por deficiencia de hierro o deficiencia de hierro, y disculpen que esto está expuesto en inglés, esto afecta al niño en varias partes. Primero, por ejemplo, desde su nacimiento, en la regulación de la temperatura. Si un feto ya es anémico y al momento de nacer lo enfrentamos a un niño que no tiene esa condición, ese niño va a tener menor capacidad de regulación de la temperatura. En la adaptación a problemas de morbilidad infecciosa especialmente, el estado inmune de un paciente anémico va a ser disminuido respecto al de aquel que no lo es. Y cuando entramos a la vida escolar, el rendimiento académico de los niños con deficiencia de hierro va a ser mucho menor que de aquellos que no lo son. Y lo mismo cuando se vayan interpretando funciones cognitivas de desarrollo importante alto, que son capacidades para el desarrollo en la población económicamente activa. Y también, por otro lado, están señaladas las conductas y estados de ánimo. Y un paciente que es anémico, por lo general, es más irritable. Y también, por lo general, también su rendimiento y capacidad física no va a ser la de un niño que no tiene este problema. Ahora, cuando el contexto lo vemos como problema de salud pública, y por eso, a pesar de que yo les he venido señalando pautas hasta el momento en las cuales estamos viendo la parte académica, cuando vemos la parte social la tenemos que ver dentro de aquello que condujo a anemia y las causas que le produce. Entonces, por ejemplo, en la sociedad debió haber estado todas las condiciones para que estos niños al nacer no desarrollen anemia. Pero pudiendo estar todo, luego hay algunos patrones particulares que pudieran hacer que algún niño tenga efectos contrarios. Por ejemplo, patrones de la dieta. Hay personas que tienen cultura dietética que es muy pobre en el aporte de hierro. Factores culturales, por ejemplo, no iniciar elementos importantes de hierro hasta momentos muy tardíos. Por supuesto, en una condición de desgracias como tenemos nosotros de fenómenos naturales, por ejemplo, donde disminuye el acceso y disponibilidad de alimentos, o si la condición económica de la familia no le permite comprar alimentos que son ricos en hierro, o si la familia no tuvo un cuidado adecuado de una gestante, si la madre no tuvo una adecuada alimentación, si no hubo una educación en ese grupo materno-familia, todo aquello va a llevar a condiciones que van a ser predisponentes, como son, por ejemplo, ser prematuro, tener bajo peso al nacer, etcétera. Esos niños van a estar expuestos a mayor morbilidad. Y esta condición previa seguramente que lo va a llevar para que se haga crónicamente una inadecuada ingesta de hierro y micronutrientes. Todo va a terminar en anemia y las consecuencias que hemos venido señalando van a afectar al capital humano y por lo tanto vamos a tener una población que rinde menos. Y eso se ha demostrado en estudios ya de hace muchos años, como es este trabajo publicado en China, donde midiendo la eficiencia en el trabajo para poblaciones que habían sido con o sin anemia en la etapa de niños, demuestran que aquellos que habían tenido anemia, correcto, tenían muy por debajo del rendimiento en la eficiencia del trabajo, en las actividades no laborables, en la capacidad máxima del trabajo y por lo tanto en la productividad total. Y cuando esto se ha llevado a estudios histopatológicos, podemos ver, por ejemplo, acá cómo la arborización del sistema nervioso de un niño anémico es completamente disminuida respecto a la de un niño normal. Y cuando ya lo hemos visto como problema de salud pública, lo que hemos dicho es lo siguiente: para que se considere que un país tiene un problema de salud pública, debe tener más de un 40% de población afectada y lo llamaremos severo.
Si es más del 20%, lo llamaremos moderado y lo llamaremos leve si es más del 5%. Y diremos que el problema está exento en ese país si es que es menos del 5%. Y en esta publicación del año 2008, de 69 países dentro de los que estaba incluido el Perú, tenían anemia con una severidad mayor del 40%. Ahora, en la última publicación de ENDES, que fue para el año 2021 y que va a ser corregida muy pronto en el 2022, el primer semestre, nosotros habíamos bajado un poquito menos que el 40%, ubicándonos en moderado, pero eso era entendiendo el promedio nacional. Pero si mirábamos los promedios rurales, por ejemplo, estábamos muy por encima del 53%, o incluso cuando mirábamos en grupos regionales, podíamos ver, por ejemplo, cómo en la sierra superaba el 40.3% en su totalidad. Y cuando mirábamos, además de eso, en qué momento se producía, miren, esto es bien interesante. Si nosotros sacamos que el porcentaje es 38.9% en población menor de 36 meses, nos quedamos fríos y congelados al ver que en los primeros 6 meses el porcentaje estaba alrededor del 60%. ¿Qué quiere decir? Cuando habíamos dicho que si un niño había estado afectado en este tiempo, después va a ser bien difícil que se recupere, pues este grupo afectado va a ser bien difícil que se recupere porque ya fue alterado en su momento oportuno el desarrollo de su sistema nervioso central. Y esto sí es un problema muy importante como problema de salud pública. Y cuando lo hemos visto ya como resultado de aquella baja producción de la población, miren ustedes este hecho que es bien interesante también. Prevenir la anemia, o sea, hacer una prevención de la anemia, atendiendo a la madre, atendiendo al niño, dándole un adecuado tratamiento y oportuno, representaba un costo de 9.766.000 soles. Casi 10 millones que lo podemos poner para redondear. Pero miren ustedes cómo nos podemos asustar cuando eso lo establecemos a costo social, cuando esa población va a llegar a ser adulta. Y miren ustedes, el costo es 2.777 millones. O sea, es exponencialmente mucho más alto lo que va a representar el no haber atendido oportunamente a una población en anemia en etapa de la infancia. Muy bien, ¿y qué hizo el gobierno pues nuestro para enfrentar este problema de salud pública? Porque es importante que ustedes lo sepan. Hizo esta publicación que hasta ahora sigue vigente, que es la aprobación del Decreto Supremo 068 en el 2018, que decía que para el 2021 nuestra población con anemia debería ser menos del 20%. Que la pandemia y que diferentes cosas han hecho y que ahora seguimos en el doble de eso, es una justificación. Pero cuando miramos hacia atrás y vemos que en el año 2012 se decía que para el año 2016 debería ser menos del 20%, ustedes ya van dándose cuenta que los objetivos se vienen planteando reiteradamente y nunca se cumplen. Entonces se hizo un plan multisectorial para atender a estos niños menores de 36 meses y se hicieron estas estrategias de intervención. La ventana de oportunidad para prevenir la anemia, que ustedes se van a entender fácilmente de lo que hemos venido conversando. Primero, vamos a prevenir pues embarazo en adolescentes, porque ya hemos visto que aquí se eleva el problema. Segundo, hay que hacer una captación temprana de la mujer embarazada para darle un aporte de hierro oportuno durante la gestación para que no se vea afectado. Cuando el niño nace, se había notado que una de las estrategias importantes para reducir la pérdida de sangre era hacer un corte tardío del cordón umbilical, y aquí sí hemos ganado bastante. ¿Por qué? Porque la atención de partos institucionales ha aumentado. En la prevención temprana, la lactancia materna exclusiva. Aquí hay un punto de discusión de si una madre con lactancia materna exclusiva, pero de una madre anémica, va a aportar lo mismo que una madre no anémica. Hay pequeñas diferencias que no son estructuralmente tan grandes. Quiere decir entonces que la lactancia materna sigue siendo un factor preventivo de la anemia ferropénica. Pero como la lactancia materna la consideramos que nuestra población materna también anda bastante afectada, se estimuló que a partir del 4º mes al niño, como entra a la anemia fisiológica, para evitar que esa anemia fisiológica se convierta en patológica, dar hierro en forma preventiva. Y eso es lo que se hace ahora en los programas. Luego, un tamizaje al 6º mes y de acuerdo al resultado, dar un tratamiento preventivo o terapéutico. Y luego también
actividades como el suplemento de hierro y ácido fólico a las mujeres, importante, la prevención del embarazo, pero miren ustedes cómo más bien el embarazo ha ido aumentando significativamente, y ustedes pueden ver aquí cómo para el 2020 en la población de 15 a 19 más bien se había incrementado, y durante la pandemia se ha incrementado mucho más, o sea, cada vez van a encontrar más adolescentes embarazadas. La atención prenatal, ¿por qué? Porque el incremento de ya, como le habíamos dicho, de la masa de glóbulos rojos es importante a partir del final del segundo y todo el tercer trimestre, así que importante ahí el dar el aporte de suplemento de hierro, pero había descubierto en los seguimientos que se hace en los controles prenatales que 3 de cada 10 gestantes en el Perú tenían anemia. ¿La anemia materna eleva el riesgo en los niños de hacer anemia? Sí. Aquí miren ustedes el porcentaje de madres con buen depósito de hierro, sus hijos nacían y hacían mucho menos riesgo de anemia que aquellas madres que habían sido deficientes de hierro, y casi el 30% de niños hacía anemia. El tratamiento del cordón umbilical, importantísimo, porque se da hasta un 25% de hierro adicional al recién nacido cuando el corte del cordón umbilical es tardío. Por supuesto, tema aparte que nosotros aquí solamente vamos a hacer una pequeña referencia, es el recién nacido pretérmino. Los depósitos de hierro en ellos son más bajos. ¿Por qué? Porque no alcanzaron a completar el tercer trimestre, que es donde más ganancia hay. Segundo, que ese pequeño depósito va a ser depletado rápidamente por necesidades importantes que tiene el recién nacido, como son, por ejemplo, regular la temperatura. La lactancia materna exclusiva, a pesar de que los porcentajes son altos, miren ustedes, son altos en zonas rurales, sin embargo en zonas urbanas es bastante disminuido para lo que quisiéramos, o sea, aquí hay que hacer un trabajo importante sobre lactancia materna exclusiva. Y aquí otro punto que es bastante interesante. ¿Dónde captamos a los niños para ver si tienen anemia? En el control del crecimiento y desarrollo del niño. 38.6% de estos niños presentan anemia. Debieron haber sido captados en los controles prenatales, en los controles de crecimiento y desarrollo. Y miren ustedes la cantidad de pacientes que recibían control de crecimiento y desarrollo. Bueno, pues que no le hayan hecho control, pero que le hayan dado hierro. ¿Cuánto le habían dado hierro? A la tercera parte. Quiere decir que casi el 95 o más del 95% de niños no tuvieron control de crecimiento y desarrollo. Y que 2/3 partes de niños no recibieron el suplemento de hierro. Aquí están los famosos 11 miligramos, estos que venimos diciendo entre los 7 y 12 meses. Y por supuesto, para llegar a tener esta cantidad, tiene que haber pasado por un buen control para evitar si era un niño pretérmino o pequeño para la edad gestacional, haberle hecho un clampaje temprano, no haberle dado leche entera de vaca, sino más bien haberle dado leche materna exclusiva, haber empezado con el aporte de reemplazo de los 4 meses. Entonces, todo esto había que para garantizar los 11 miligramos. Y aquí viene la recomendación de suplementación preventiva que hace el Ministerio de Salud y que yo comparto con ustedes. Entonces, diferente en el recién nacido pretérmino o de los bajo peso al nacer, en los cuales se le aporta 3 miligramos por kilo por día. A diferencia de aquellos que nacen a término, a los que se les da 2 miligramos por kilo por día, sea en la forma de sulfato ferroso o de hierro polimaltosa. Se hace la equivalencia y se da 2 miligramos por kilo por día. Consumo aparte los micronutrientes o llamados también chispita, donde uno de los componentes es el hierro fumarato. Y ese hierro fumarato va a aportar también en un sobrediario una cantidad equivalente entre 2 y 3 miligramos por kilo por día. Cuando ya tenemos que dar tratamiento, en el prematuro es 4 miligramos por kilo por día y en el niño a término es 3 miligramos por kilo por día. Por supuesto que la recomendación señala estos valores para que se usen de forma rápida y de forma rápida de recordar. Pero tengan cuidado, ¿por qué? Porque si usted tiene un niño que tiene una anemia importante o una anemia de más tiempo y usted va a usar la vía oral, use la dosis máxima y la dosis máxima es 5 miligramos por kilo por día. Entonces, eso ya va a quedar a discreción de individualizar a cada paciente. Recuerden que esta es una recomendación que se hace para el personal de salud en general, no es exclusivamente para los médicos.
Ustedes que son médicos van a tener que diferenciar de acuerdo a las características si un paciente merece 3 o 5 miligramos por kilo por día, o si usan preventivamente en lugar de 3, 4 miligramos y en lugar de 2, 3 miligramos. Eso va a depender mucho también de la condición clínica de cada paciente. Los multimicronutrientes recomendados por la Organización Mundial de la Salud fueron señalados para aquellas poblaciones que tuvieran un estado de condición de problema de salud pública. Y esa condición la señalaron para todas poblaciones en las cuales el porcentaje de anémicos fuera más del 20%. Esta fue la población con más del 20%. Y este es el componente que tiene los multimicronutrientes. Como le decía, sales ferrosas en forma de fumarato, 12.5 miligramos, que en su equivalencia es alrededor de 10 puntos y algo, cercano a 11, y también el aporte de zinc, ácido fólico, vitamina C para favorecer la absorción de hierro, y vitamina A, porque la vitamina A también fue problema de salud pública en muchos países. ¿Qué porcentaje de niños reciben el suplemento de hierro? Les había dicho que alrededor del 36%, aquí está. Y los que más han consumido son los de las poblaciones rurales. Los que menos han consumido son de las poblaciones urbanas. Y aquí porque hay mucho mito dentro del aporte de hierro, si reciben o no reciben hierro, qué tipo de hierro le dan. Y se ha corrido mucho también la voz de que en los centros de salud y en las potas el hierro que te dan es el peor hierro, te dan esas chispitas, son malas. Lo que pasa es que no ha habido educación. Y por lo tanto, al no haber habido educación, el producto puede ser rechazado porque el niño lo rechace en un primer momento por un reflejo de extrusión al darle granitos, porque son en forma granuladitas, y los niños cuando sienten algo de eso en la lengua en sus primeras tomas tratan de rechazarlo y es el reflejo de extrusión. No es que no le guste, no es que no lo quiera, es un reflejo que lo hubieran hecho también con otro producto, pero como este es granuladito y lo hacen, al no haber educación, la mamá lo que dice, mi hijo lo rechaza, y eso se vuelve una forma, por ejemplo, de dejar de recibirlo. O el sulfato ferroso, que lo va a estreñir, que le va a teñir los dientes, etc. Y entonces muchas madres captan eso y dejan de recibir. Voy a hacer un paréntesis para señalarles algo. Es cierto, tenemos el problema de salud pública, la anemia es un problema importante, debemos suplementar hierro, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros tenemos un paciente individualizado, tenemos que hacer una visión ya de médicos y aquí nosotros vamos a hacer una pequeña diferencia. Si yo tengo un paciente con un buen depósito de hierro, que recibe buena alimentación, etcétera, etcétera, todo eso significa que este paciente no necesita más aporte de hierro. Voy a tomar el trabajo de esta doctora Lossoff y que se la mencioné en las diapositivas anteriores cuando les dije las consecuencias del desarrollo neurológico, porque ella es una de las autoras de una importante revisión de ese tema. Ella en Chile, donde trabajó e impulsó mucho que las fórmulas de leche se les saturara de hierro en cantidad importante como para que tuvieran 12 miligramos o más de sulfato ferroso en esa fórmula, hizo un seguimiento de 494 niños chilenos sanos durante 10 años, a quienes se les había dado fórmula fortificada que contenían 12 miligramos por litro de hierro. Y aquí miren lo que ella encontró, y esto es interesantísimo. Niños sanos, bien nutridos, sin anemia, el uso de alto contenido de hierro frente al bajo contenido de hierro después de los 6 meses, se asoció con significativa diferencia en el crecimiento neuroconductual y desarrollo, menores puntuaciones en la memoria espacial y la integración visual motora a los 10 años, y potencialmente las puntuaciones más bajas para el coeficiente intelectual, percepción visual y la coordinación motora. Todo aquello que hemos descrito para los deficientes de hierro. ¿Qué quiere decir eso? Que el hierro tiene una acción deleteria cuando está deficiente o cuando está también en exceso. Así que eso queda para una atención individualizada de nuestros pacientes. Siguiendo en esta ventana de oportunidades llega la alimentación complementaria. Aquí, por supuesto, hay un complejo grupo de intención de manejo. ¿Por qué? Usted no puede dar recetas, porque las recetas no ayudan. La receta puede ser lo que usted coma, pero no lo que comen en diferentes sectores de las mismas ciudades. Aquí, si usted hace una encuesta en Lima,
un niño de San Isidro, un niño de Miraflores, un niño de Barranco, de Surco, no come igual que un niño de Villa María, de Comas, de Caraballo, no come igual que un niño de Ancón, no come igual que un niño de las zonas costeras, porque cada población ha desarrollado una cultura de alimentación. Entonces, lo que usted tiene que hacer es recomendar aquellos alimentos que los puede consumir el niño por su edad y que tienen un adecuado contenido de hierro. Y aquí viene, pues, el contenido de hierro de los diferentes alimentos para que veamos cuánto cubre del requerimiento que tiene un niño de 6 meses a 5 años. Y aquí tenemos, por ejemplo, la sangrecita de pollo como una de las más importantes. Miren, casi el 80% del requerimiento lo puede dar una porción cocida de sangrecita de pollo. Y miren lo que da una pechuguita de pollo. Casi nada respecto a todo. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Trata de darle generalmente lo que es carnecitas blancas. Se olvida de aquellas que son oscuras, que pueden tener más aporte, porque piensa que no se le debe dar a un niño tan pequeño. Entonces, aquí hay que tener cuidado para decirle a las personas cuáles son los alimentos con alto contenido en hierro. Y acá está el consumo. Y cuando ustedes ven a nuestra población cuánto consume de hierro, se van a dar ustedes cuenta que aquellas que menos hierro consumen, como por ejemplo Puno, Loreto y esta zona, son los que más alta incidencia de anemia tienen, por diferentes razones, porque no tienen acceso al alimento, porque su cultura no lo predice, porque los niños son afectados por diferentes enfermedades, etcétera, etcétera. Pero el consumo de hierro en estas poblaciones es muy baja respecto a la cantidad del requerimiento que se necesita de hierro. En los preescolares aparece un tema muy importante porque el niño comienza a deambular por sí solo, etcétera, y aparece la parasitosis intestinal, un tema endémico en nuestro país y que también puede llevar a anemia. Puede llevar anemia ferropénica por pérdidas, microsangrados, sí, pero también puede llevar por destrucción, como es la malaria, por ejemplo, ¿no? Malaria paradigma, donde ya no es intestinal, sino es una hemoparasitosis. Entonces, también tenemos esa condición que en algunas poblaciones muy localizadas se suele ser también una causa de anemia. También se hizo como una estrategia una construcción de un patrón nominal, quiere decir identificar a todos los niños que llegaban a los 4 meses de vida para que puedan acceder al suplemento de hierro. Lastimosamente esa gestión territorial fue diseminada en esta organización. ¿Y qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que un grupo de niños se han beneficiado de varios de estos componentes, de varios de estos sectores, y hay niños que no se han beneficiado de ninguno. Y entonces eso ha hecho que la desorganización del Estado que tenemos en la actualidad y que ustedes lo pueden ver en el clima político que vivimos ahora, esa desorganización social ha llevado a que no llegue a todos los niños el beneficio que se planteó. Las visitas domiciliarias, que es otra forma de asegurarnos que la entrega de hierro asegure que lo consuma, identificar que sus condiciones sociales no están siendo contrarias a las recomendaciones, también se cayeron por la pandemia y también se han caído porque el Estado no gasta suficiente en pagar a personal que se dedique a esta actividad. Y esto es lo que nos recomiendo, que ya nos resulta de la cantidad de niños que consumieron el suplemento de hierro. Se les dio suplemento de hierro un 38% en la última, y en total solamente lo consumieron 29.7%. Entonces, dense cuenta ustedes, ni siquiera el 38.7% que recibió lo consumió. Entonces, eso significa que no hay educación suficiente para que acepten la estrategia que les estamos señalando. La fortificación de alimentos ricos en hierro es otro tema también importante. Tenemos múltiples normas legales que dicen que debemos dar alimentos enriquecidos en hierro. Sin embargo, eso no se cumple. ¿Por qué? Por la desorganización administrativa que vive nuestro país. Recuerden que les hablé de citoquinas, que eran citoquinas inflamatorias, que podían incrementarse y limitar la absorción de hierro. Hablamos de la hepcidina. La obesidad, que es otro tema importante que está creciendo en nuestra niñez, es una enfermedad que mantiene al ser humano en un estado de inflamación crónica.
Por lo tanto, lo lógico es pensar que la epsidina está alta y el trabajo de investigación ya lo han demostrado. Zimmerman, un autor en el 2008, demostró que la adiposidad, la obesidad en mujeres y niños en países en vías de desarrollo como el Perú, tenían disminución de la absorción de hierro en las mujeres y una respuesta reducida y deficiente a la fortificación de hierro en niños. ¿Qué quiere decir? Que si yo le doy hierro a un niño no obeso, va a tener mucho mejor respuesta que un niño obeso. Anémico, por supuesto. El otro tema es el anemia y contaminación industrial. Hay poblaciones que están enquistadas y que de las cuales es fácil darse cuenta, como esta imagen tan triste de Cerro de Pasco. Pero hay imágenes que ustedes no se dan cuenta y que pueden estar al lado de su casa, como son lugares donde se manejan baterías de carro, lugares donde se procesan chatarrerías, etcétera, y cuyas vecindades, esos niños de sus vecindades están siendo afectados por estos materiales pesados que van a limitar la absorción de hierro y es más, por su misma acción, como el caso del plomo, van a hacer mayor deterioro del sistema nervioso central. La enteroparasitosis ya lo habíamos señalado y hay que controlarla. Pero ¿qué cosa es lo que ha hecho nuestro país por controlarla? Muy poco. ¿Por qué? Porque lo que hay que controlar es la medida de sanidad. Y las medidas de sanidad son las que no han sido controladas adecuadamente. No se trata solamente de dar antiparasitarios. Eso es como apagar el fuego en un minuto que se va a reavivar a los siguientes minutos posteriores. Así que ahí también tenemos un trabajo pendiente. Muy bien, eso es lo que he querido compartir con ustedes esta noche y ahora quedo para las preguntas que estuvieran a bien hacer. Así que si hay alguna pregunta, estoy para absolverla. Si no hay preguntas o si han puesto algo en chat, disculpen, no vi el chat. A ver, perdón. No hay nada en el chat, excepto que alguien me decía que no se veía nada y no lo vi. A ver si hay alguna pregunta o si no lo hay, entonces nos despedimos hasta la siguiente reunión que tenemos para otras clases. Muy bien, entonces les agradezco. Sí, le escucho, señor Ugarte. Sí, quería preguntarle, doctor, ¿habrá nuevas políticas para salud pública de anemia para este 2022? No, porque la misma que se estableció en el 2018 tenía una vigencia de 5 años, o sea que se cumpliría recién este 2023. Y así como vamos, el Ministerio de Salud no he visto que haya hecho ninguna nueva política o recambiar el sistema. Yo lo que creo es que una vez que las cosas en este país se calmen, probablemente el Ministerio de Salud se dé cuenta y revalúe que no se ha conseguido lo esperado y que se revalúen esas estrategias no solo por si se han cumplido o no, sino si es ver que son las más adecuadas. Yo creo que un hecho importante que sí hizo esa resolución y que creo que debe mantenerse es que dijo que la anemia era un problema de salud pública y que todos los entes del Estado estaban inmiscuidos. Y eso sí me pareció muy interesante, que no fuera un evento de un solo sector, sino de todos. Lo que pasa es que ahora sí lo que falta es hacer una organización que en verdad llegue no solamente a un sector, sino especialmente donde el problema es más prioritario. Muy bien, muchachos. Les agradezco entonces por su atención y nos estamos viendo para las siguientes clases. Que tengan buena noche. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.